Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir. Continuamos aquí en nuestra emisora Ebenecer, tu radio de vida, esa radio que te hace compañía a esta hora de la noche, llevando un mensaje maravilloso, un mensaje de formación y orientación juvenil. En este momento nos disponemos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor, el verdadero rostro del ocultismo. Allí también, más adelante, si hoy no hay tiempo, dentro de 8 días vamos a estar hablando de la tabla Ouija del satanismo, aunque aquí los predicadores que tenemos para el día de hoy, ellos van a tener una enseñanza muy clara respecto al rostro del ocultismo, al verdadero rostro del ocultismo. Entonces, voy a hablar un poco y ya enseguida les paso con la enseñanza. Vamos a hablar acerca del satanismo, en la adoración a Satanás, de prácticas que intentan establecer un contacto permanente con él a cambio de poderes mágicos o sobrenaturales, temporales. Los que están envueltos en esta práctica niegan rotundamente la fe en Cristo, la confiabilidad de la Biblia y sin embargo tienen a Lucifer de las Escrituras como su Dios. Quienes están involucrados en el satanismo son personas infelices y vacías, pues al final pierden todo, mientras las fuerzas satánicas ganan. Para los simpatizantes de Satán, este más un símbolo que una realidad concreta. Su interés se basa en los placeres carnales y mundanos. Oiga bien, entonces nosotros no podemos dejarnos enredar por esta obra satánica. Miramos cuántas personas contar de adquirir un poder o de adquirir algún poder mágico para realizar algunos actos, algunos poderes, como dicen por ahí las personas, le han vendido el alma al diablo. Contar de que Lucifer, Satanás, el Dios de este mundo, les dé algunos poderes, les dé algunas ventajas para hacer algunas prácticas. Pero con esto están negando rotundamente la fe en Dios. Entonces, bueno, en estos momentos los dejo con la enseñanza de la palabra, el verdadero rostro del ocultismo. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. A través de la historia, el hombre ha tratado de encontrar respuesta a temas cotidianos y trascendentales de su vida mediante la adquisición de un conocimiento especial o poderes sobrenaturales. Y esto con la ayuda de diferentes prácticas como la astrología, la adivinación, la lectura de cartas, los horóscopos, la parapsicología y el satanismo, entre otros. Estas prácticas son presentadas como inofensivas a través de las películas, en el cine, la televisión, a través de la literatura y otros medios. Pero, ¿son tan inofensivas como se nos presentan? Esa es la pregunta que estaremos respondiendo en este día en su programa de Entendiendo los Tiempos, el verdadero rostro del ocultismo. Y para ello tenemos a Sugelia Salvador con nosotros nuevamente. ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo estoy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Igualmente, este es un tema sobrio que queremos tratar en el día de hoy, pero estamos bien, gracias al Señor. Uno ve como algo inofensivo en el cine, en la televisión, las películas, donde se habla de brujas que practican magia blanca, de personas que conocen el futuro,
que van a un lugar y mediante técnicas parapsicológicas saben o determinan qué sucedió allí para saber qué ocurrió en la escena de un crimen. Y eso se presenta como algo natural, bueno y cotidiano. ¿Qué ustedes tienen que decir acerca de eso? Bueno, me viene a la mente el hecho de que aun cuando niño, ya ustedes creo que eran adultos cuando eso, pero cuando yo era niño, ¿cómo llegué a ver aquella serie Embrujada? O sea, y era una comedia. O sea que no es algo nuevo, no es algo novedoso el que nosotros podamos ver que cosas que realmente lidian con algo que es paranormal o más allá de aquello para lo que el hombre ha sido creado, ya el hombre lo trata de una manera superficial, trivial, como si no fuera nada, cuando estamos lidiando con cosas demasiado serias. Y es por eso que hemos titulado el programa como lo hemos titulado. O sea, el ocultismo, que normalmente ha sido relacionado como algo diabólico, de repente es presentado hermoso, es presentado de una forma llevadera, algo inofensivo, fácil o light, para usar un término. Algo que debemos practicar, que no hay ningún inconveniente con eso. Es que imagínate que presenten una película, una serie de televisión donde en la época de los 70, que fue cuando daban Embrujada, donde en los 70, bueno, yo creo que tú eres de los un 60, poquito antes, debe ser tu época. Yo veía Embrujada, me acuerdo, cuando ¿Tú no veías cuando Mi Bella Genio? Y Mi Bella Genio, sí. Oye, Estaba pensando en mi tercero favorito, Eso que era el tipo eso tenía era al final poderes. de los 50, Sujer. No. Lo que pasa es que llegaban aquí por los 70, pero eso era No, yo soy eran modelo, series. yo soy modelo San Juan 59. de la Maguana. Es que yo me mudé a la capital a los 9 años de A edad. los 9, ok, Sí, está sí, bien. era ¿Tú lo veías en la modelo, capital? Pero yo soy modelo Está 59. bien. Pero tú lo veías en la capital, No, San ya en Juan la de capital, Maguana. en la capital. Está bien. En San Juan de la Maguana era un canal de televisión. Un canal. Sí. Que lo que iba a decir era que uno piensa en una serie como Embrujada. La actriz era bonita, la trama era simpática. El individuo que vivía, el esposo de Embrujada, era un tipo torpe que vivía metiéndose en problemas y ella lo sacaba del problema. Cuando tú estás viendo esa serie, jamás tú te detienes a pensar, porque no te lo permite. Sí. Pero ven acá, estamos hablando de una bruja. ¿Con los poderes de quién está actuando ella? ¿Es un poder que viene de Dios? ¿Es un poder que viene del diablo? No, nadie se detiene a pensar eso, porque la serie es tan atractiva, es tan entretenida, que te atrapa completamente. Y de Embrujada para acá, han habido películas de terror como El Exorcista, donde probablemente se presenta la cara del ocultismo en la forma más cruda, pero la verdad es que lo que más ha abundado no es ese tipo de película tan cruda, sobre todo en esa época, sino más bien tipo Embrujada, tipo Cazadores de Fantasmas, o sea, películas que parecen como muy normales. Me acuerdo aquella famosa película que era con Demi Moore, que el esposo se muere, Ghost. Ella se muere, perdón, y como hay una medium súper simpática, que es la persona que pone en contacto a este hombre con su esposa, y es súper romántica. Creo que era él que había muerto. No me acuerdo ahora, imagínate, hace muchísimo tiempo de eso. Pero otra vez el punto es lo simpático que te presentan todas esas cosas por televisión. La pregunta que debemos hacer no es por qué hay tanto interés en este tipo de películas, de literatura, por qué hay tanto interés en el ocultismo. Bueno, yo creo que tú mencionaste en la introducción algunas cosas claves. Por ejemplo, todo el mundo quiere conocer el futuro. Antes de tomar una decisión, déjame buscar en el horóscopo a ver si hay algún indicio de si este viaje, si este negocio, si esta relación me va a ir bien. Entonces nosotros queremos conocer el futuro, nosotros queremos controlar el futuro. El poder, nosotros queremos tener poder. Imagínate a un muchacho en la escuela, y digo un muchacho porque los adolescentes definitivamente están entre los grupos más vulnerables de comenzar a coquetear con este tipo de cosas. Un adolescente en la escuela no es tan popular entre las chicas,
recibe bullying y de repente se encuentra con algo presentado de esa forma tan atractiva, simpática, donde le están ofreciendo tener poder para él poder conquistar a la chica que él quiera, poder para él poder vengarse de aquellos que le están haciendo bullying en la escuela. ¿Quieres cambiar tu suerte? Es muy atractivo. También me imagino la curiosidad en esa búsqueda que el hombre se encuentra continuamente, esa curiosidad de saber qué va a pasar. Pero fíjate, son muchas las cosas que son atractivas. La oferta es amplia. De hecho, podemos ver en la palabra de Dios cómo Satanás estuvo dispuesto a hacer una oferta amplia a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo de un solo tipo, sino que Él tiene toda una gama. Él tiene un buffet, Él tiene algo para cada quien. Y en ese sentido el hombre tiene muchos deseos. Y aún si Sujel habla de la persona que quiere lograr un romance, pero una vez alcanzado el romance, tienen incluso fórmulas para mantenerlo atrapado. Y usan el ocultismo para tratar de mantener atrapada a la persona, para hacer una brujería a los jefes, una brujería a un vecino que le está causando problemas. O sea, es una manera de solucionar problemas, de alcanzar poder, de adquirir riquezas, de tener fama, a lo que apela a Satanás para que el hombre lo utilice. Lo único que sin el rostro obvio de estar lidiando con algo demoníaco. Hay un texto en la Biblia que dice que Satanás se viste como ángel de luz. Me llamó la atención algo que dice Erwin Lutzer en el libro Las 7 trampas del enemigo, hablando acerca precisamente del tema del ocultismo. Él decía cómo el diablo puede inyectar pensamientos o poner pensamientos en la mente de las personas que ellos creen que son sus propios pensamientos. Y luego él dice, esta es una estrategia brillante porque el pecado es atractivo para los creyentes, pero Satanás mismo no lo es. Si él se nos apareciera, nos aterraría, pero como creemos que los pensamientos que nos pasan por la mente son nuestros, no tenemos razón para temer. Entonces, todo el mundo es seducido por ciertos pecados y Satanás sabe cómo brindarte y de qué manera los pecados que pueden ser más atractivos para ti, que probablemente no son los que serán para mí. Entonces, él tiene un buffet, una oferta para cada persona. Con diferentes platos. Con diferentes platos. Y por eso es bueno que nosotros aclaremos que este no es un programa meramente para personas que ya están inmersas en un mundo el mundo de adoración demoníaca. No es eso. Es algo a lo que todos nosotros podemos exponernos aún sin darnos cuenta. Y como tú bien decías en la introducción, por literatura, ya puede ser una revista. De hecho, algo interesante es cómo aún cosas de salud son hoy mezcladas con cosas espiritualoides. O sea, que no es solamente el hecho de que es una franca entrada a un mundo espiritual, sino que puede ser por algo tan razonable como una preocupación por la salud. A mí me gustaría que pudiésemos identificar de manera general esas prácticas. Por ejemplo, ¿qué hay de inofensivo o de malo en un horóscopo, en la astrología, en que me digan el futuro según cómo están posicionados los astros? ¿Cuál es el problema de eso? Esa es una buena pregunta porque quizás el horóscopo es una de las cosas que más atrapan a las personas. Perdón, antes de conocer al Señor, ¿tú leías el horóscopo por la mañana? No, nunca. ¿Y tú, Salvador? Nunca me interesó. Para saber cómo te iba a ir en el día o en el mes. Yo lo leía, pero no para saber cómo me iba a ir. Es que era la curiosidad de que salía todos los días en los periódicos. Okay. Y lo leía, pero ¿Y sigue saliendo nunca todavía? No, la verdad que no lo veo ya, pero la gente sigue acudiendo a eso. Okay. De alguna manera u otra la gente lo sigue. Los astros me van a decir cuál es el destino mío. Ahí es que está el punto, fíjate. Que a la larga, ¿qué es lo que el diablo quiere? ¿Que las personas lo adoren directamente a él? No.
No, porque el diablo sabe lo que él causa en la mayoría de las personas, a menos que estén en una secta satánica directamente. Pero es importante que cuando las personas lean el título del programa, ocultismo, no digan en su mente, no, pero es que yo nunca voy a estar sacrificando animales a Satanás. No, porque es que tú no vas a llegar ahí. Probablemente nunca llegues ahí. El horóscopo. ¿Cuál es el problema con el horóscopo? Muy sencillo. ¿Dónde está Dios detrás de todo esto? ¿Cuál es la filosofía que está detrás del horóscopo? Que los astros del universo me dicen mi destino. Dios no reina. Eso no tiene nada que ver con Dios, es algo impersonal, una fuerza impersonal que gobierna el universo. Cuando una persona se está guiando por el horóscopo, está diciendo, sin decirlo, Dios es irrelevante en mi vida. Yo no necesito a Dios, ni quiero que mi futuro esté en las manos de un Dios que no me lo está revelando tan claramente. Pero que es más fácil, Sugel, porque si yo soy Acuario, yo soy así. Y yo hago lo que yo hago porque soy Acuario. No voy a cambiar. Exactamente. Perdón, ¿tú eres Acuario, de verdad? Sí. Supuestamente, ¿verdad? Sí. Pero fíjate, ese es otro punto interesante, que el horóscopo no solamente define el destino, el horóscopo también define el carácter. Tú eres Leo, y los Leo tienden a ser... Son extrovertidos, son sí, exactamente. introvertidos. O sea, eso es un fatalismo, en cierto modo, que no tiene nada que ver con el Dios soberano, el Dios bueno que gobierna todas las cosas para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Eso no tiene nada que ver con eso. Y precisamente por eso es que el horóscopo es un primer paso, porque cuando tú comienzas a curiosear con esas cosas, luego va a venir otra cosa más. Quizás va a ser una línea telefónica, consulta a fulano de tal que puede decirte si ese negocio que tú quieres emprender te va a ir bien, bla, bla, bla. O si tu esposa te engaña, o si tu esposo tiene un amante. Entonces, una persona que tiene dudas, oye, mi esposo me estará engañando, va a tomar una línea telefónica que inclusive puede ser hasta gratis al principio. Porque hay un negocio detrás de todo eso. Entonces, el horóscopo me permite conocer el destino de las personas, pronosticar sucesos que han de ocurrir a través de la posición de los astros. Yo conozco personas que no hacen nada en el día sin consultar primero su horóscopo. Y la gente que escribe el horóscopo, en su gran mayoría, son unos charlatanes. Digo en su gran mayoría, porque es probable que haya personas que tengan ciertos poderes demoníacos reales. Pero en la gran mayoría son unos charlatanes que saben cómo escribir frases lo suficientemente ambiguas como para tenerte atrapado. Yo no sé, como digo, no leo el horóscopo, pero hoy será un día interesante donde vas a encontrar personas que pueden cambiar tu vida. Entonces tú de repente te encuentras con un tipo que te dice, Eduardo, yo quisiera hacer un negocio contigo, el horóscopo. Ya me dijo lo que claro, era. Exacto. Y el caso de los brujos, las personas que quieren controlar, dominar a otros mediante la brujería, la magia. Pero eso es sumamente antiguo. O sea, por eso, aún en tiempos bíblicos, nosotros vemos que habían personas que se dedicaban a la adivinación. Y son personas que tienen poder en las sociedades a las que ellos pertenecen y controlan a esas sociedades. Y lo vemos también en tribus, todavía al día de hoy, el brujo normalmente tiene cierto control. Poder. Ayuda porque es el que conoce qué hierbas mezclar y qué medicinas usar en algunas cosas para ciertas cosas, pero... También le hacen un trabajo para maldecir a una persona, para que si hay un enemigo, qué darle al enemigo, qué ofrecer. Y el caso de los muñequitos que le ponen las agujas y eso, porque eso es real. Eso es vudú. Pero es un tipo de brujería. Claro, es un tipo de brujería. Yo tuve en la providencia del Señor, yo no sé si decir la dicha o el problema de haber nacido en un pueblo, en una de las ciudades de República Dominicana, donde más se practica la brujería. Y de ahí puede salir algo bueno. En San Juan de la Maguana. Bueno, alguien decía, aunque esto es ofensivo, pero que decía, las mujeres de San Juan o son brujas o no parecen, pero hay problemas, porque mi esposa es de San Juan de la Maguana, ni parece bruja, ni... Tú vas a tener problemas cuando llegue a tu casa. No, yo digo que hay gente que dice. Pero sí es un pueblo donde aún personalidades, y nosotros sabemos por nuestra historia que personalidades políticas de República Dominicana iban a San Juan de la Maguana a consultar brujos famosos.
Yo recuerdo de niño haber escuchado fiesta de palos, recuerdo de niño. ¿Qué es una fiesta de palos, Joel? Es un tipo de ritual que se usa, eso viene generalmente de Haití, pero también se practica aquí en República Dominicana y está muy ligado a ese mundo de la brujería. Recuerdo ver personas montarse donde... ¿Qué es montarse, Joel? Como que si un espíritu la toma. un espíritu la toma, pero fíjate, otra vez, la gente no pregunta, ¿y ese espíritu de dónde viene? Yo me acuerdo de una escena que sucedió en mi propia casa, donde una persona, de repente, yo no sé si fue un show, si fue un espectáculo, si fue qué, pero era una persona que tenía conexión con este tipo de cosas y de repente comenzó a convulsionar. Y me acuerdo alguien que estaba allí, que en medio de la persona estar en el piso haciendo cosas raras, alguien le decía, pregúntale cuál es el número de la lotería que va a salir este próximo domingo. En medio del espectáculo estaban queriendo saber eso. Frente a frente por eso te digo que en San Juan de la Maguana yo vi muchas cosas, frente a frente al negocio de mi papá. Y yo me fui de San Juan a los 9 años, pero yo recuerdo, había un individuo que se paraba frente al negocio y este individuo era un farsante. Pero es increíble la cantidad de personas que se aglomeraban a su alrededor para querer conocer cosas. Otra vez, el conocimiento escondido. Y ahí van personas que decían, yo quiero saber si mi esposa me engaña. Pero es que está prohibido para esos brujos conocer el número de la lotería que va a salir. Para ellos mismos. Exacto, porque ellos lo pueden decir al otro, pero ellos nunca se lo sacan. Porque lo de ellos es en beneficio de otro, no en beneficio de ellos. Claro, ahí viene la diferencia entre la bruja blanca y la bruja mala. O sea, las brujas blancas son lo que hacen magia blanca. Pero esas cosas, Sujel, no son tan inofensivas como se ven. Por ejemplo, la lectura de las cartas, la lectura de la taza, lo que queda en el fondo de la taza de café, que lo leen. Bueno, explícame eso. Otra vez, yo vi todo eso de niño, todo eso. Yo viví en eso. Aunque yo nunca lo practiqué, gracias al Señor, nunca me dio curiosidad por coquetear con esas cosas. Yo creo que el Señor en su misericordia me preservó a pesar de estar en ese ambiente. Pero otra vez, de nuevo yo quiero un conocimiento que no tenga nada que ver con el Dios soberano, que ya me reveló su palabra. Lo que yo necesito saber está en la Biblia, en cuanto al futuro. Ahí están los principios, cómo yo me debo manejar. No, pero yo quiero un conocimiento secreto, porque aparte de todo, también esto exalta el ego. Imagínate una persona... Y yo conocí personas aún muy cercanas. Que tienen esos poderes, entre comillas. Que tienen el poder y la gente va y le pregunta, mira, yo voy a hacer, es que lo recuerdo, ahora tú hablando, lo recuerdo como si fuera ayer, que personas que iban a gente que yo conozco, que decían, mira, yo voy a hacer un viaje, yo voy a hacer un negocio, por favor, léeme las cartas. ¿Cómo se siente esta persona que tiene este poder y que la gente va donde ellos? Diríamos ese poder aparente. Exactamente, pero es como, wow, de repente se convierten en guruses. Simón el mago. Oye lo que dice Anton LaVey, que es un sumo sacerdote de la religión satánica. Y esto obviamente es ya lo peor de lo peor, como decíamos, esta es la cara cruda del ocultismo. Sin embargo, no deja de ser interesante lo que él dice. Él es el fundador de la iglesia satánica y él dice, el satanismo es una religión muy egoísta. Creemos en la avaricia, creemos en el egoísmo y creemos en todos los pensamientos lujuriosos que motivan al hombre, porque así es el sentir natural del hombre. Oye, sí, pero todas esas cosas están detrás de todas esas prácticas. Exacto. Lo que pasa es que todo depende de cómo te lo venden. Anton LaVey te lo está vendiendo crudamente. Pero yo quiero que tú me comentes lo de Anton LaVey en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Bueno, continuamos con este programa de formación y orientación juvenil. Maravillosa enseñanza la que estamos recibiendo en el día de hoy. Así que a poner mucha atención lo que el Señor quiere aconsejarnos, lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y continuamos con la enseñanza. ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy, tenemos el libro Satanás echado fuera de Frederick Lehigh. El tema de Satanás y los demonios ha fascinado
a las personas, tanto creyentes como no creyentes, a través de los años. Pero existen dos peligros al estudiar este tema. El no tomar en cuenta la existencia de Satanás y sus demonios, sus huestes espirituales de maldad. Y otro peligro es tomar esto demasiado en serio y ver demonios donde no los hay. O perder de vista el dicho apostólico que es tan consolador, que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso este libro es tan importante, porque nos presenta el tema desde un punto de vista bíblico y sumamente balanceado. Por lo tanto, les recomendamos este libro Satanás echado fuera de Frederick Lehigh. Suel, en el segmento anterior tú leías lo que dice Anton LaVey, un sacerdote del satanismo. El fundador de la iglesia satánica. El fundador de la iglesia satánica. Eso es en Estados Unidos, tú no sabes en qué lugar allá. Sí. Termíname esa idea. Fíjate, lo que me interesó de esta cita está al final. Dice, todos los pensamientos lujuriosos que motivan al hombre porque así es el sentir natural del hombre. Realmente, todo lo que él menciona aquí, dice, el satanismo es una religión muy egoísta. Bueno, la verdad es que todos somos egoístas. El ser humano es por naturaleza egoísta. Creemos en la avaricia. Todo el mundo tiene deseo de tener más. La codicia es un problema del ser humano. Sea lo que sea que una persona codicie, cada vez que tú sientes descontento porque quieres tener algo que no tienes, tú estás codiciando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos exaltan estas cosas como casi como un valor. O sea, nosotros creemos en eso. Un creyente lucha con el egoísmo, un creyente debería luchar con el orgullo, debería luchar con la avaricia, con la codicia. Ellos promueven estas cosas, promueven los pensamientos lujuriosos, porque están diciendo, ese eres tú, ese es el ser humano, naturalmente. No hay redención en el satanismo, no hay salvación, no hay cambio, sino que tú simplemente debes darle rienda suelta a todas esas pasiones, pero ellos presentan eso como el fin de la vida ya. Como algo bueno, o sea, no bueno ni malo, es que sencillamente es lo que es. Es que hay una situación, el hombre no quiere a Dios porque Dios y sus leyes presentan tapujos, nos restringen para supuestamente yo vivir mi libertad. El asunto es que el hombre no se puede quedar en un vacío. El hombre tiene que llenar eso con algo. ¿Y dónde lo encuentra entonces? Al quitar los valores divinos, absorbe los valores de Satanás. Sí. De una manera natural. O sea, trata de llenar el vacío de poder y de placer. Yo busco complacer mi placer. Y yo por eso empiezo a argumentar que hay que deshacerse de Dios. Sí. Que yo no quiero que me controlen. Yo no quiero tener leyes ni principios que me dominen. Pero cuando yo promuevo ese tipo de filosofía de vida, otro lo abraza y también lo interpreta de su propia manera. Cuando nosotros vemos las cosas que están aconteciendo en nuestros días, de estos múltiples asesinatos que a sangre fría son horripilantes, eso no surge de un vacío. Es precisamente el resultado de una vida sin Dios. Cuando el hombre se despoja de Dios, va a abrazar esos valores del mundo satánico. No hay neutralidad. Fíjate, tú acabas de dar en el clavo, Salvador, valores del mundo satánico. Una persona no tiene que entrar en una secta satánica para querer complacer su egoísmo, para querer complacer su codicia, para querer complacer su lujuria. Pero esos valores son valores pecaminosos, son valores satánicos. El problema con el que comienza a coquetear con este tipo de cosas del ocultismo, y ya dijimos, para si alguien nos está sintonizando ahora en el programa, que entienda que nosotros no estamos hablando de que todo el mundo que coquetea con el ocultismo termine en una secta satánica sacrificando niños, sacrificando animales. Y se viste de negro siempre. Exactamente. No. Simplemente son personas que están coqueteando con cosas que están relacionadas con el ocultismo. Ya mencionamos el horóscopo, la lectura del tarot, la ouija, magia blanca, como dicen, todo eso. Y es a la larga para satisfacer esos deseos de los que Anton LaVey está hablando aquí. Ahora, las personas que coquetean con esto tienen que entender que mientras más se enredan en estas cosas, mientras más tiempo dedican
a este tipo de prácticas, más difícil será salir del ocultismo. O sea que hay una insensibilización que se produce, así como el ver la inmoralidad insensibiliza para la comisión de actos inmorales. De la misma manera, yo insensibilizarme en la penetración de estas cosas del ocultismo me va a llevar cada vez a un nivel más profundo de esta relación con este mundo. Lo que pasa es que esto es algo tan sutil y está sumamente expandido. Pero hay algo más, Sujel. Hay fenómenos que la ciencia no puede explicar, lo que se llaman los fenómenos paranormales. Y ahí entra la parapsicología, que es una disciplina muy extensa y variada. Por ejemplo, ustedes ven que en la parapsicología se habla de la telepatía, que hay personas que leen la mente de otro individuo. ¿Y cómo yo puedo leer la mente de otro individuo? Bueno, otra vez, muchos de los telépatas son unos charlatanes. Y yo también recuerdo de niño un espectáculo que se hacía donde un individuo le preguntaba al otro que tengo aquí una cédula de fulano ¿De qué color es la camisa roja que tiene la persona? No lo hacen tan obvio. Había muchas claves de la cédula, en las preguntas y es impresionante. La verdad es que son ingeniosos. Ahora, ciertamente, el diablo puede llegar a leer la mente de una persona. Sí. Y el diablo puede darle ese poder a ciertas personas. Hay un texto en las Escrituras que es muy serio con respecto a este tipo de cosas. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que el diablo puede darle poder engañoso a personas para que engañen a aquellos que no se complacieron en la verdad, que no tienen amor por la verdad para ser salvos. O sea que nosotros no estamos negando la realidad de ese mundo de poder que puede atrapar a las personas. O sea, ciertamente hay charlatanes. De poder satánico y maligno. Hay cosas que son un puro engaño, eso se utiliza. Pero también, o sea, nosotros no estamos diciendo todo es así. No es ese engaño de algo tras hacer creer algo que no es. Muchas veces hay un poder detrás. Pueden ocurrir sanaciones, pero ese poder lo que lleva a las personas a amarrarlas más a la esclavitud de sus propios pecados, maldades y corrupciones. Hay algo que tú no has mencionado dentro de toda esa parte del ocultismo y es el contacto con los ángeles. A mí me llama muchísimo la atención la cantidad enorme de literatura que se está produciendo acerca de los ángeles. Y hay series de televisión acerca de este tema, de ángeles que se aparecen y ayudan a las personas en momentos de necesidad. Pero de nuevo, esos ángeles tienen algo que ver con Dios. No son ángeles, es como si estuvieran desconectados o como si Dios fuera simplemente una persona que está por ayudar a todo el mundo. No importa si tú eres una persona depravada, no importa el estilo de vida que tú vivas, incluso no importa lo que tú creas. Los ángeles están allí para ayudarte. Entonces, yo creo que existe Dios. Lo que pasa es que al no definir Dios, ese Dios puede ser cualquier cosa. Entonces, yo creo en Dios y yo creo que Dios envía a sus ángeles de la guarda para que nos cuiden. Y ahora hay libros que te enseñan cómo comunicarte con tu ángel de la guarda. Series como Tocados por un ángel, cosas increíbles en lo que mucha gente cree. Pero fíjate, es interesante, Sujel, y perdóname que te interrumpa. ¿Por qué no ir a Dios directamente? ¿Es que tienen que usar un intermediario porque es que Dios es malo? No. ¿O Dios es más difícil de conseguir? Ahí está el punto. Los ángeles son más accesibles, porque ciertamente existen ángeles, pero, en primer lugar, los ángeles pueden ser buenos y pueden ser malos. Los demonios son ángeles caídos, es lo primero. Lo segundo es que los ángeles son servidores de Dios, que hacen las cosas que Dios les ordena. Yo no puedo manipular a los ángeles, yo no puedo controlar a los ángeles. Lo tercero... O sea, yo no puedo poner a los ángeles a hacer lo que yo hacer quiero. Lo que yo quiera. Pero lo tercero, en cuanto a la pregunta que tú acabas de hacer, Dios es santo. Y para acercarnos a Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la obra redentora de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero toda esta moda de angeliología no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Dios. Lo que pasa es que es más fácil yo relacionarme con un supuesto ángel, o como también religiosamente se usan santos, es más fácil porque la demanda moral
sobre mí, que me acudo Claro. al Señor, es diferente. No Un me ángel que me va a reprende. permitir hacer lo que yo quiera, Claro. mantenerme en mi egoísmo, en orgullo, satisfaciendo mis deseos, no importa lo que le haga al otro, todo en mi propio beneficio. No reprenden mis pecados, no me exigen un cambio de conducta. Me aceptan como yo soy. Es simplemente una ayuda divina o una ayuda espiritual que yo no defino muy bien. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Eso es algo nuevo, eso del ocultismo? No, ciertamente no. Y por eso, desde los O sea, los primeros... brujos han existido siempre, los hechiceros, la adivinación, la astrología. Desde los primeros tiempos de las Escrituras, Dios dejó leyes para precisamente atacar ese mal. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Por Salvador? ejemplo, tenemos un texto como Levítico 19:22, dice, no seréis adivinos ni agoreros. Tenemos un texto como Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o Pasar a hechicero, los hijos por o el- encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Pasar a los hijos por el fuego era sacrificarlos. Habían sacrificios que se hacían. De hecho, hoy en día se relaciona a la desaparición de niños y niñas a los sacrificios Sacrificios humanos. que se hacen en esos mundos. Es inclusive interesante escuchar de estadísticas que hay en algunos lugares en Estados Unidos donde se utilizan jovencitas que dan a luz niños que utilizan para esos sacrificios. Wow. O sea que estamos hablando de algo que es horripilante, producido precisamente, inducido por la relación con este mundo. Ahora, de nuevo, y yo creo que es bueno insistir en este punto porque no queremos que las personas dejen de ver el verdadero rostro del ocultismo. El ocultismo tiene muchas caras y no todas son tan horripilantes. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que a mí me impactó cuando yo no era creyente. En el año 1976, Richard Bach escribió el libro Juan Salvador Gaviota. Y ese libro se hizo increíblemente popular. Yo me acuerdo cuando yo leí Juan Salvador Gaviota, lo conecté rápidamente con el libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Y no estoy comparando un libro con el otro, por si acaso. No estoy comparando el libro. Lo que pasa es que los dos libros son de aviadores, etcétera, escritos por aviadores. Pero cuando yo leí a Juan Salvador Gaviota, a mí el libro me encantó. Tanto que yo recuerdo haberlo leído probablemente unas 10 veces en mi tiempo de inconverso. Ahora, ¿por qué el libro era tan atractivo? Juan Salvador Gaviota, que vendió millones de copias, en primer lugar tenía una filosofía hinduista detrás, en una forma muy tapada, muy velada, y obviamente una filosofía de autoayuda, de superación personal. Y eso tú puedes, o sea, era una gaviota que podía volar como si fuera un gavilán o yo no sé qué cosa. Pero por otro lado, a mí me sorprendió luego ya de ser creyente, leyendo algo que Richard Bach había escrito, diciendo que él escribió ese libro bajo inspiración automática. ¿Qué significa eso, Sujel? Bueno, Richard Bach llegó, que si fue real o no, ese no es mi punto ahora, porque claro. puede ser que es una charlatanería o no, pero él dice que a él ese libro le fue dictado por un espíritu. Ahora, mira lo interesante de esto. Esto sale en la internet, esto sale en las noticias. Sujel, eso se conoce como psicografía, las personas que reciben revelaciones y la Sí. escriben así. Pero si fue verdad o no que Richard Bach escribió Juan Salvador Gaviota de esa manera, el punto está en la influencia que ese tipo de literatura tiene en millones de personas y en segundo lugar que a nadie le importa. O sea, tú puedes leer eso y nadie se pregunta, mira, ¿qué espíritu fue que se lo dictó? No, y si me gusta, ya. Exactamente. Sí. ¿Cuál es el propósito? No, yo me siento bien. Cuando yo leo un libro como Juan Salvador Gaviota, yo siento que yo puedo. Es como empodérate, que tú tienes muchas capacidades en tu interior. Dios no tiene nada que ver con eso. Yo no necesito a Dios para lograr mis metas. Yo no necesito a Dios para poder alcanzar el éxito en la vida. Al final de cuentas, de nuevo, ese es el verdadero rostro del ocultismo. Es todo aquello que el diablo usa para alejarme de Dios. Es todo aquello que el diablo usa para yo obtener satisfacción para el ego, conocimiento, poder, sin que eso tenga nada que ver con Dios.
Eso se ha expandido mucho. Ustedes nos han explicado que hay fuerzas del mal detrás de todo eso, que no es tan inocente como parece. La pregunta que nos hacemos ahora es, ustedes nos han dado la voz de alerta, pero hay personas que están inmersas en ese mundo. ¿Qué deben hacer? Obviamente, yo creo que exhortar a las personas a tener una vuelta a las Escrituras es vital en este asunto. Como decíamos anteriormente, no podemos ser neutrales. El diablo, o sea, uno está de un lado o del otro. El diablo aprovechará el nosotros querer supuestamente estar en una neutralidad. Pero alguien te puede decir, Salvador, pero yo no estoy involucrado en ninguna de esas cosas, entonces Dios no está en contra de mí. Sí, pero fíjate cómo pasa, aún dentro de ese mundo se auspicia el que nosotros tratemos de vaciar la mente. O sea, la meditación trascendental, el yoga, entonces, son ejercicios que procuran vaciarte de la mente, porque es así que tú vas a poder dar real expresión a lo que tú tienes dentro. Pero el diablo sabe aprovechar ese tipo de cosas. Una mente vacía, o un alma que supuestamente se vacía, va a ser ocupada por principios demoníacos, va a ser ocupada, por eso nosotros siempre decimos que una alma ociosa es un taller del diablo, porque no es verdad que nosotros podemos permanecer sin hacer nada. O sea que no hay neutralidad. No voy a pensar en nada. Bueno, nosotros oímos, ¿no?, que parte de los ejercicios de meditación trascendental es a veces tener una repetición de un tipo de mantra o de palabra que obviamente cualquiera se vuelve loco, cualquiera se vacía cuando repite sin saber una palabra, pero el diablo va a entrar espíritu de venganza cuando ocurre un problema. Si yo tengo un problema con alguien y yo supuestamente tengo mi alma vacía y no con los principios de Dios que dominen y traigan dominio propio al corazón, ¿qué me va a dominar? ¿Mi propia pasión? Yo voy a ser dominado por mis pasiones, o voy a explotar en ira, voy a llevar a acciones de acciones violentas contra otros, o voy a encerrarme en mí mismo y voy a callarme y por eso a veces nosotros leemos de las personas que cometen grandes crímenes y cosas, pero él era un alma tranquila, él no hablaba mucho. A veces internamente han desarrollado todo un mundo. Bueno, de hecho, perdón, acaba de ocurrir ahora mismo un tiroteo en una escuela en el sur de la Florida. Y una de las cosas que todos los estudiantes que conocían al atacante dicen acerca de él, era tímido, era una persona callada, retraída, y dicen, él era una cosa en el aula, pero cuando la ira lo tomaba, se volvió otra persona. O sea que nadie es neutral. Fíjate, tú hablabas, perdón, Eduardo, del yoga y todo eso. Yo quiero traer una nota aquí. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando yo vacío la mente, como dice Salvador, ya yo no puedo, en mi mente, ya yo no puedo entender la verdad, yo no puedo abrazar la verdad porque estoy vaciando mi mente. Y además, estoy dominado por mis propias pasiones. Y eso puede pasar con un mantra, como puede pasar con una palabra cualquiera. Yo te aseguro que si una persona que nos está viendo ahora mismo dice, pon tu vista en un punto en la pared, y comienza a decir, entendiendo los tiempos. Por una hora, mira, se va a olvidar que debe la luz, el agua, la casa, que tiene problemas con la mujer. Se va a olvidar y va a decir, oye, es que cuando yo practico entendiendo los tiempos, me da una paz. Pues claro, te va a dar una paz. Puede ser o puede ser cualquier cosa. Al final de cuentas, porque dice, sintonízate por un lado con eso que hay dentro de ti, con ese tono interior y al mismo tiempo con las fuerzas del universo. Ahora, yo quiero que en el próximo segmento ustedes me digan cuál debe ser la verdadera sintonía entonces. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Bueno, gracias al Señor por esta maravillosa palabra, por esta aclaración a la luz de la Biblia. Sabemos que lo importante y maravilloso de nosotros es saber que podemos tener unas bases bíblicas para poder sustentar lo que nosotros hablamos. Gracias al Señor por ello. Continuamos con la enseñanza.
A la luz de lo que ustedes nos han explicado del verdadero rostro del ocultismo, quien está detrás de todo eso es el maligno, es Satanás y sus demonios dominando ese mundo. Así es. Y eso puede traernos problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas de posesión demoníaca, y también nos puede llevar a actos de violencia como nosotros vemos en el medio que nos rodea. La pregunta que yo hice en el segmento pasado es, una persona que está inmersa en ese mundo, ya sea consciente o inconscientemente, ¿qué debe hacer para salir de ahí? Eduardo, déjame cambiar la pregunta y ampliarla un poco más. ¿O qué deben hacer los padres que tal vez ellos mismos no están inmersos en ese mundo? Pero sus hijos sí. Pero sus hijos sí, o todavía no están en eso, pero ellos quieren protegerlos porque los adolescentes son vulnerables, como decíamos para que no principio. sucedan los hechos de violencia que ha sucedido en ciertos lugares, como hablábamos en el segmento pasado. O simplemente para que no coqueten con esas cosas, aunque nunca lleguen a actos así de violencia. Porque cuando tú comienzas a ver a tu hijo, en tu hijo, ciertas cosas extrañas, comportamientos que no son normales, o cambios radicales en su conducta, o que están muy inmersos en videojuegos o en series de televisión que promueven el ocultismo, es importante que los padres entiendan eso no es inocuo, o sea, eso no es inofensivo. No es inofensivo. Ahora mismo en las escuelas, por ejemplo, se está practicando el yoga de una manera muy natural, y muchas escuelas ofrecen práctica del yoga. Y muchos dicen, pero ¿cuál es el problema con el yoga? De nuevo, el problema con esto es que el yoga no es simplemente una técnica de relajación, es una técnica de relajación para lograr una iluminación. Y eso es importante. O sea, al final de cuentas, otra vez, están llevando al individuo a depender de sí mismo en vez de mostrarle su necesidad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por un lado, de nuevo, conoceréis la verdad os hará libres de todas esas ataduras, y la verdad está en las Escrituras, la verdad está en la Biblia. Dios es un Dios de verdad, y Él reveló la verdad en su palabra, pero la verdad se entiende con la cabeza. O sea, para yo poder conocer la verdad, entender la verdad, aplicar la verdad, yo no puedo vaciarme a mí mismo, yo no puedo quedarme en un estado de neutralidad mental. No, yo necesito mi mente, yo necesito estar alerta, yo necesito darle mente a lo que dicen las Escrituras para poder entender lo que Dios me está diciendo y qué yo debo hacer con esa verdad. Hay muchas puertas de entrada a este mundo, y tenemos que aclarar, o sea, que esto no es un asunto. Satanás no tiene contemplación de personas. Él ataca a cualquiera, y él por eso tiene diferentes metodologías. Esto no es para un segmento de la población. Ciertamente hay maneras que pueden ser características de una clase social, pero él ataca a todas las clases sociales. Él no tuvo inconveniente en atacar a Jesús, al Hijo de Dios. O sea, en ese sentido, nadie puede pensar que está exento a ser atacado por Satanás. Pero hay puertas de entrada. Por ejemplo, en cuanto a la música. O sea, hay ciertos estilos musicales que han sido utilizados para diseminar principios satánicos, sí. Metamensajes. A veces son de una manera sutil, a veces de una manera directa. Si tú tienes problemas para recibirlo de una forma directa, él busca la manera de darte un mensaje más sutil, que empiece a hacerte apetecible. ¿Qué ocurre cuando tú mezclas esto a un joven que está con nuevos deseos, quizás de tener relaciones con personas que su familia no aceptaría? Empieza a haber un espíritu de rebeldía, se empieza a codear con algún tipo de compañero que le incita a violencia, al uso de estupefacientes. Va a encontrar grupos musicales que le incitan a la violencia, al uso de estupefacientes, a hacer actos inmorales. Y esas son formas de introducción. Hay puertas de entrada para ese mundo, para cada quien. Por eso Sujel mencionaba el caso de un político que han llegado a utilizar el ocultismo para sus propios fines. Eso tiene también su manera en la que van a ser afectados. Pero puede ser para un grupo, ser un estilo musical como el rock, y no estoy satanizando todo lo que el rock ha producido, pero también puede ser como un tipo de música como lo que hoy se conoce como el perreo, el rap o lo que sea. Hay música que incita a la violencia de una forma
horripilante. A la violencia, al sexo Entonces, diferente. después podemos empezar a ver que la persona empieza a vestirse de cierta manera, a actuar de cierta manera, a hacerse tatuajes de cierto estilo. Hay figuras que las personas se tatúan o ademanes que realizan que son mensajes. Pueden ser bandas o gangas que tienen también una relación entre ellos y un código de entrada, de permanencia. Todas estas son puertas de entrada. O sea, es que la persona debe darse cuenta, el que está fuera, los familiares, los padres, como decía Sugel, y los jóvenes que estén allí presos de esto, darse cuenta de que hay algo que han permitido que entre en sus mentes, en sus corazones que les están dominando. Entonces, Y que eso le va a hacer daño y lo va a destruir. Correctamente. Piensa en estos dos escenarios, que hay un muchacho que tiene un padre alcohólico que lo golpea, una madre ausente o una madre muy débil que no lo defiende del padre, etcétera. Este muchacho se va generando una ira por dentro y un deseo de pertenecer a algo, a alguien que lo ame. Buscar aceptación, Sugel. Y va a encontrar, en estos grupos, va a encontrar ese tipo de cosas. O imagínate un muchacho que ha crecido en un hogar cristiano, pero él se ha rebelado contra la verdad del Evangelio. Eso no es lo que él quiere vivir su vida. Y por lo tanto, él no quiere que le hablen de pecado, él no quiere que le hablen de que esto no se puede hacer. Que no le pongan límites. De repente le hablan de religiones orientales y le dicen, mira, esa paz que tú ves en tus padres, que ellos la tienen a través de la religión, nosotros te la ofrecemos a través de la meditación. Hay otro camino para conseguirlo. Hay otros caminos. Y entonces de repente el muchacho dice, bueno, como yo no quiero lo que mis padres tienen, pero al mismo tiempo yo quiero beneficios, ¿por qué no seguir por este camino? Todos nosotros sabemos lo que pasó con los Beatles, por ejemplo, al final de la década de los 60. Los Beatles se fueron a conocer al famoso Maharishi en la India, y es increíble por lo famoso que eran los Beatles, cómo eso se metió en el mundo occidental hasta el día de hoy, porque yo no estoy hablando de lo que pasó, estoy hablando de lo que está pasando. Y ustedes recuerdan este componente de los Beatles, George Harrison, que después que se separaron, popularizó la famosa canción Había una llamada My Sweet Lord. My Sweet Lord, y mucha gente lo cantaba como si estuviera cantándole a Jesús. No era Krishna, de hecho el estribillo era Hare Hare Krishna Krishna, o sea, era a Krishna. Sin embargo, todo eso entra, este hinduismo, estas filosofías orientales, entran de muchas maneras y todavía están en boga. De hecho, yo creo que están más en boga en el día de hoy que lo estaban hace unas décadas atrás, por el fenómeno de la nueva era, que no hemos mencionado aquí. Eso es casi para un programa completo. La decepción con la religión. La decepción con la religión, todo eso. Entonces, el peligro es grande. ¿Y qué le estamos diciendo? Bueno, a una persona que esté en eso, debe arrepentirse de su pecado. Tiene que entender que ha estado pecando contra Dios. El diablo es un poder, no es un poder igual al de Dios, porque de hecho, una de las cosas con las que nosotros podemos derrotar esto es diciéndole a las personas, Satanás es un Dios con D minúscula derrotado. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Dice en Colosenses capítulo 2, Cristo exhibió estos poderes públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que nosotros seguimos a un Cristo victorioso, nosotros seguimos a un Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Y en ese sentido, nosotros queremos decirle a una persona que está viendo este programa y que tal vez dice, wow, yo he coqueteado con esto, yo no sabía que esto era tan serio. Tú puedes escapar de ahí. Y puedes escapar de ahí porque la palabra de Dios es poderosa, el Evangelio es poder de Dios para salvar, y Cristo venció al diablo. Nosotros estamos en el ejército de los que ya vencieron, y tú puedes escapar de ahí. Hay algo que uno dice de una manera normal: arrepiéntase de su pecado, de haber estado en ese mundo. Pero ¿qué significa eso, Salvador? Arrepentirse de ese pecado, de haber estado en ese mundo, consciente o inconscientemente. El arrepentimiento se ha mencionado dentro del mundo de la predicación como el tema ignorado y olvidado. Ya no se predica del tema del arrepentimiento. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, y normalmente con el tema que alguien comienza su ministerio es porque es algo que lo ve con mucha importancia. Cuando Jesús comenzó su ministerio, llamó a los hombres al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado contra Dios. No solamente con respecto a este tema de lo del ocultismo, sino con cualquier otro pecado que hayamos cometido contra Dios. Pero estamos hablando específicamente de este tema.
Ya sea que tú estés dentro del ocultismo plenamente, ya sea que tú estés siendo usado como un líder del mundo del ocultismo, ya sea que tú seas un usuario pasivo en un sentido, ya sea que tú estés comenzando a ser afectado por este mundo, hay que arrepentirse del pecado, de desobedecer las directrices claras que Dios ha dado, de no participar del mundo de las tinieblas. Y en ese sentido nosotros no podemos justificarlo, ni sencillamente ignorarlo, sino pedirle a Dios perdón por haber violado sus mandamientos y quebrantado su corazón, porque Él quiere que lo busquemos a Él, no que nos alejemos de Él. De hecho, a veces pintamos a Dios como malo, cuando lo que queremos es buscar al maligno para que nos dé lo que queremos, cuando Dios lo que quiere es nuestro bien. En ese sentido, sí, hay lugar para el arrepentimiento. ¿Y a dónde vamos? Si tú te arrepientes de tus pecados, la invitación es, ve a Dios, porque Él es lo mejor, Él es el bueno. Satanás no quiere nuestro bien, Satanás no quiere tu bien, Satanás lo que quiere es destruirte, a ti y a todos los que irán con Él al infierno. Pero Dios lo que quiere es nuestro bien, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir, precisamente por ese pecado y cualquier otro pecado que nosotros hayamos cometido. ¿Significa eso que tan pronto yo recibo al Señor, ya yo voy a estar libre y voy a poder vencer todas esas prácticas? ¿Eso se va a acabar ahí mismo? ¿Esas luchas de seguir tras esas prácticas ocultistas? Mira, sí, en algunos casos sí. Hay pecados que nos ataban cuando nosotros éramos inconversos y que desaparecieron por completo cuando nosotros nos convertimos al Señor. Pero hay hábitos pecaminosos que no siempre desaparecen tan rápido y es probable que una persona que estuvo en este mundo, de hecho, todavía no sepa distinguir del todo ciertas prácticas y no lo vea como malas y necesita instrucción, o puede ser simplemente que se vea tentado cuando esté en una situación difícil a querer buscar el camino fácil de encontrar ese conocimiento secreto. Hay un texto en las Escrituras, en Deuteronomio 29:29, que se cita mucho. Dice, las cosas reveladas son para nosotros, las cosas secretas son para el Señor. Nosotros tenemos que aprender a dejar en las manos de Dios aquello que Él no nos ha revelado. ¿Me va a ir bien en este negocio que yo voy a emprender ahora? Bueno, usa los principios bíblicos, usa tu cabeza para pensar, mira los pros y los contras y toma una decisión. Y en el camino sabrás. Yo no necesito conocer cada detalle del futuro para tomar decisiones. Y hay personas que se pueden ver tentadas a querer buscar más información de la que Dios le ha dado para tomar una decisión. Sí, pero hay algo que está claro. Ese mundo del ocultismo es un mundo pecaminoso, es un mundo destructivo, está dominado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y conoceréis la verdad, como tú decías, y la verdad os hará libre. Después que yo conozco a Jesucristo y la salvación que hay en Él, que me arrepiento de mis pecados, ya estoy capacitado para luchar contra esos pecados de ese mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Y eso implica que cuando una persona recibe al Señor, debe deshacerse de todos esos objetos, debe deshacerse de todas esas prácticas, leer las Escrituras, buscar la voluntad de Dios para su vida, buscar una iglesia donde congregarse. Si ha estado muy inmerso en ese mundo, buscar consejeros, pastores, personas más maduras en la fe que puedan guiarlo a través de esta situación. En el libro de los Hechos nosotros vemos un caso. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso y dice que ahí se practicaba mucho la magia. ¿Y qué hicieron todas esas personas? Quemaron todos esos libros. Y dice que era mucho dinero en libros, pero ellos quemaron todo eso. Tú quieres escapar de todo esto, aparte de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, da pasos concretos como quema la ouija que tienes en tu casa, quema todas esas cartas del tarot, sal de todo eso, porque son cosas perversas. Y tú mencionas Éfeso, también podemos mencionar Filipos, cuando ve a aquella muchacha endemoniada. ¿Qué hizo el Evangelio? El Evangelio libró a esa joven. Y ese mismo Jesús puede librarte a ti. No importa qué tan esclavizado estés. Cristo tiene más poder que el diablo. Él puede librarte de tus cadenas. Gracias al Señor por la maravillosa palabra, por el Señor hablarnos a través de estos siervos de una manera muy amplia, de una manera muy asertiva. Yo creo que es muy importante para cada una de nuestras vidas lo que el Señor está hablando.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo en una manera muy especial a los hermanos que han hecho su reporte de sintonía, los amigos que también escuchan esta maravillosa emisora. Que el Señor les bendiga. Hermano Ferney, muchas gracias por su trabajo. Que el Señor le bendiga en una manera especial. Así que una feliz noche para todos. Que el Señor Jesucristo sea colmándonos de muchas bendiciones en este resto de semana. Y les dejamos con otra hermosa página musical. En la vida pasa, no hay que desmayar. Tu lugar está en lo alto, vuelve a comenzar. Dios te da en este momento la oportunidad. Apóyate en mí, seré tu brazo